Hola, hola. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien. Ay, queda medio torcido. Bueno, un poco lo que anuncié en Facebook, acá en Instagram y a través del estado de WhatsApp, es que hoy quería hablar del autismo. En el flyer, detrás del título, casi imperceptible, decía 24/7. ¿Y por qué puse 24/7? Porque en realidad los que son papás y mamás de niños y niñas autistas tienen que estar prácticamente las 24 horas de los 7 días, de los 365 días del año, atendiéndolos, cuidándolos, llevándolos de una terapia a otra, hacerse estudios y es un trabajo full time. Por eso detrás del título puse 24/7. Y bueno, y en principio les quiero contar que hace tiempo, hace años en realidad, me interesa el tema del autismo en todo lo que es el espectro. Primero empezó a interesarme el Asperger y después fui profundizando porque es un tema que me daba vueltas en la cabeza para tratar de comprender cómo es el mundo de alguien que tiene autismo, qué es lo mejor en cada caso. Y bueno, me miré todas las series, todas las películas que se les pueda ocurrir. Me volví casi fanática de un personaje que se llamaba Lola, de una serie Frágiles. Muchos recordarán la película Rain Man. Hay una película también argentina que se llama El Pozo. Bueno, todo lo que tuviese que ver con este tema siempre me apasionó. Y en este último tiempo ingresé a un grupo de padres y madres de niños autistas en Facebook, como para interiorizarme, ¿no? de lo que va pasando cada día, de lo que le va pasando a cada uno. No en todos los casos se dan las mismas características. Y encuentro también que muchos ponen ciertos rasgos o ciertas conductas o cierto déficit, todo en una misma bolsa, y a veces no se puede distinguir lo que es un retraso madurativo o un retraso cognitivo de lo que es el autismo. Entonces es como que se lo embolsa a todo junto y no se establecen por ahí muy bien los límites. Muchas madres dicen, pero mi hijo va a la escuela, le encanta, aprendió a tocar el violín, es un genio en matemáticas. Sí, porque no necesariamente el autismo es una dificultad cognitiva. No necesariamente hay un índice de inteligencia inferior al de cualquier otro niño. Por eso también quería hablar de este tema como para ir limpiando un poco, ¿no? Lo que es y lo que no es.
Hay tres condiciones para determinar que una persona tiene autismo. La primera es un trastorno comunicativo. La segunda es un trastorno en las relaciones sociales. Y la otra es que puede tener conductas repetitivas, obsesivas o inflexibles. ¿Y esto por qué? El cerebro de los neurotípicos, o sea, entre comillas, no quiero usar la palabra normal, porque ¿quién establece lo normal de lo que no es normal? Los neurotípicos son los que tienen un funcionamiento del cerebro que procesa la información, procesa los datos de una misma manera. Y están los neurodivergentes que la procesan de una manera muy distinta. La forma de resolver determinadas tareas, la forma de poder expresarse a través del lenguaje, la forma de poder comprender las emociones, es muy diferente. Y esto lo explica muy bien un nene al que amo, que se llama Ian Moche, que está en Instagram, si pueden síganlo. Incluso él con su mamá está visitando muchas ciudades, está en distintos canales de televisión, porque le está contando al mundo cómo es ser autista. Entonces, como para que nos hagamos una idea, él explica que siendo muy chiquito no tenía contacto visual, que por ahí no se tiene contacto visual con las personas, ya sea porque se sienten incómodos o porque les da miedo o porque la profundidad de la mirada y el contacto visual con el otro les genera cierta tensión, cierto estrés. Que por ejemplo, todo lo que sean ruidos, todo lo que sean sonidos, los escuchan de manera amplificada y todos juntos. Entonces, háganse una idea, ¿no? Estar escuchando el sonido de la computadora, más el sonido del auto que pasa, más el sonido del perro que ladra, más una gota que está cayendo de la canilla de la cocina, más las voces de la casa, todo eso junto y amplificado. Es terrible, por eso a veces vemos que hay niños que andan por la calle con auriculares, pero no porque estén escuchando música o estén escuchando algo, es para poder soportar salir a la calle. Y cuando pasan estas cosas, los colores fuertes también, todo lo que sea información para el cerebro, como este cerebro neurodivergente lo procesa de otra manera, es como si se saturara. Y al saturarse de tanta información y de tantas cosas que tiene que procesar, entra en un estrés muy alto. Y ahí es donde aparecen las famosas crisis, de las cuales los papás hablan. Ya sea que el nene se pone a llorar, o se pone a gritar, o empieza a hacer movimientos repetitivos con las manos, o se mueve hacia adelante y hacia atrás. Hay algo que le resulta para volver al equilibrio, que solo en eso lo encuentra. Puede ser contar del 1 al 10, puede ser repetir una palabra. Por ejemplo, Ian cuenta que se sabía de memoria todas las publicidades de la televisión. Y entonces, acá es donde aparece el trastorno comunicativo, ¿no? La mamá le preguntaba algo, no sé, si quería comer, si tenía sueño, y él le contestaba con la publicidad del televisor.
Esa era su forma de comunicarse. Hay otros niños que directamente no hablan, entienden lo que se les dice, pero no hablan y se manejan con señas o con gestos. Hay niños que necesitan, para poder comunicarse, las imágenes. Entonces, por ejemplo, las mamás y los papás tienen que usar láminas y enseñarles a lavarse los dientes a través de un dibujo, y enseñarle que algo está bien o algo está mal con un semáforo verde o con un semáforo rojo. La comprensión de las emociones, y acá es donde entra el trastorno de las relaciones sociales, ¿no? Hay algunos grados o algunos tipos dentro del autismo en donde no puede aparecer la empatía, pero porque no se comprende qué es la emoción. Entonces, a veces también se necesita explicar que, por ejemplo, cuando una persona sonríe es porque está contenta, porque le va bien, porque se siente sana, que cuando una persona llora y le salen lágrimas de los ojos o la boca está hacia abajo, es tristeza, y la tristeza es porque perdió algo o porque quería hacer algo y no pudo, que las cejas así juntas muestran enojo, y que uno puede estar enojado por diferentes motivos, y a veces hasta hay que pegar stickers con estas caritas. ¿Para qué? Para que los niños vayan aprendiendo a mostrar en su rostro, poder mostrarle al mundo en su rostro si están bien o si están mal, si están enojados o si están tristes, porque quizás no lo pueden verbalizar. Hoy en día es como que está muy en auge. Se dice que, bueno, que hace unos años atrás, de 1000 personas encontrábamos 1 o 2 casos de autismo, y hoy se está hablando, por ejemplo, que en la Argentina de 44 niños o de 44 personas, una es autista, con lo cual aumentó muchísimo. Y se está hablando mucho y se está cayendo a veces en lugares que no están buenos. ¿Por qué digo esto? El diagnóstico de autismo tiene que ser un diagnóstico clínico. No podemos entrar a una computadora y, en base a lo que me parece raro de mi hijo, contestar un test. Por otro lado, los test que se hacen manejan estadísticas o manejan parámetros, pero hay que profundizar un poco en lo clínico. Para esto están los neuropediatras. Para esto hay un estudio que en 15 minutos muestra si ese chico tiene un cerebro que procesa las cosas de manera diferente. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que estresa a la persona que tiene autismo es salir de ese mundo que le parece seguro, salir de su casa, entrar a este mundo de ruidos, que lo acerquen a una máquina que no conoce, que parece un monstruo, que le acerquen una jeringa y lo pinchen. Y, por ejemplo, una de las cosas que a veces se indica es el estudio del sueño. Imagínense para un chico que se siente seguro en una burbuja de cristal, que lo mantengan despierto a fuerza de jugar y a fuerza de despertarlo, que lo tengan despierto toda la noche para poder estar
en un hospital a las 7 de la mañana para que después, cuando se queda dormido, le puedan poner todo el cablerío en la cabeza, y que si se despierta se encuentra con eso. Una de las cosas que más leo de las mamás con hijos autistas es que entran en crisis y se ponen a llorar y se arrancan los cables, y es lógico, es lógico. Son hipersensibles, tienen no solo mucha sensibilidad auditiva y mucha sensibilidad visual, sino también son hipersensibles desde el tacto, las texturas, lo que comen. Por ejemplo, hay mamás que dicen que solamente quiere usar remeras de algodón, porque si le pone un pullover entra en crisis, que solamente acepta gorras de polar, porque si le pone una gorra tejida llora y entra en crisis. Porque hay que pensar siempre que lo que para nosotros pasa inadvertido o es natural y normal, para ellos se multiplica 100 veces, 1000 veces. Entonces, a mí, que particularmente me molesta la lana, yo pienso, ¿qué pasaría si a la molestia que ya me provoca y el calor y que me pica, la multiplico por 100? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces se confunde hasta que se puede diagnosticar y se puede comprender qué es lo que le está pasando. Se lo toma como que es un capricho, o empieza a aparecer el enojo porque quiere comer siempre filé de pollo con puré. Y si le das milanesa con puré, no la quiere y no come, 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 porque quiere filé de pollo con puré. ¿Es un capricho? No. Lo más probable es que la rugosidad del pan rallado o el sabor del aceite de la milanesa frita, para la hipersensibilidad que tiene, le hace mal. No le gusta, o le da arcadas, o no la puede tragar. Hay niños que solamente comen masitas mojadas en leche. Y es por la textura, por lo blando. No van a comer Doritos, ni van a comer chisitos, porque es duro, porque cuando se mastica pincha la lengua, porque cuesta tragarlo. O sea, es como ir adentrándose a un mundo que a nosotros nos es totalmente desconocido, pero que podemos llegar a hacernos una idea si las cosas que nos pasan, o si las cosas que nos molestan o que nos ponen incómodos se multiplican por 100. Hay todo un debate sobre si el autismo es una enfermedad, si hay un espectro autista, si es una condición, si es una discapacidad. Es una manera diferente de procesar que tiene el cerebro. Es una manera diferente de procesar la información, de procesar el lenguaje, de procesar las relaciones y el contacto con el mundo, diferente a cómo las procesa un cerebro neurotípico. Dentro de estas alteraciones cerebrales hay distintos rangos, o hay distintos niveles, o hay distintos tipos. Uno de ellos, por ejemplo, es el síndrome de Asperger, en donde quizás se puede ver
un poco más intensificado el trastorno de relacionarse con el mundo, porque no toleran los abrazos o porque no comprenden la lógica de un chiste. O sea, dentro de lo que es el autismo también buscan mucho la lógica, lo que dice la palabra, conceptualizan. Entonces, si un chico escucha que alguien en broma le dice a otro, mirá que te voy a matar, probablemente entre en pánico, porque no va a entender que es una broma. Uy, si llega a llover el domingo me muero. No lo va a tomar como un dicho, lo va a tomar literal. Y va a entrar en pánico. Entonces, esto de tomar literalmente las cosas, ser inflexibles desde la lógica, porque si a ellos se les dijo, por ejemplo, que cuando uno se va hay que probar 2 veces la manija de la puerta para ver que quede bien cerrada, lo van a hacer y tienen que ser 2 veces, porque una sola no basta. O también tienen como intereses fanáticos u obsesivos con respecto a determinados temas y pueden llegar a ser unos genios. Hay chicos que, por ejemplo, se interesan en los dinosaurios. Entonces, vos le vas a mostrar una foto y le vas a decir, ¡ay, qué lindo dinosaurio! No, ese no es un dinosaurio. Ese es un brontosaurio reptis ciberatus. Porque se conocen al detalle cada nombre, cada tipo. No, a veces no entienden de generalidades. Por ejemplo, uno le puede decir a un nene, bueno, en este dibujo no dejes en blanco las figuras humanas, pintales el color de la piel. Y a lo mejor te va a preguntar, pero ¿y de qué color de piel? Porque hay pieles amarillas, pieles morenas, pieles rojas, pieles negras, pieles marrones, pieles... Le tenés que especificar qué color de piel tiene que pintar su dibujo. Esto básicamente es lo que encierra determinadas características, pero que no necesariamente tienen que ver con un retraso madurativo o con un problema cognitivo. ¿Y por qué vuelvo a hacer hincapié en esto? Porque si nosotros empezamos a notar que nuestro niño que tiene 1 año, 1 año y medio, no hace contacto visual, si pasado más el tiempo, cuando uno lo llama por su nombre, no se da vuelta, no gira la cabeza, no percibe que lo estamos llamando, puede ser un indicio. De todas maneras, clínicamente hay que esperar hasta los 2 años y medio o los 3 años. ¿Para qué? Para poder determinar justamente si se encuadra dentro de estas 3 condiciones que tiene el autismo, o si tiene un retraso madurativo, o si tiene un retraso cognitivo, que con ayuda, con estímulo, después se puede nivelar. Y no necesariamente es autista. Si a un chico le cuesta comprender en la escuela, si le cuesta hacer las cuentas, o incluso si no juega en el recreo o si está ensimismado, no quiere decir que sea autista, probablemente es tímido, o quizás le hacen bullying pero en la casa no lo cuenta. Es
A veces es muy delgada la línea roja, pero creo que es fundamental poder determinar si hay un retraso, si es autismo y si hay una discapacidad, porque ¿discapacidad para qué? Esto trae otro problema, y yo sé que para los papás y las mamás es muy doloroso, y es ese momento en donde para que la obra social te reconozca las terapias, para que la obra social te reconozca la acompañante terapéutica, tenés que presentar el CUD. El CUD es el certificado único de discapacidad. Y es doloroso porque tu hijo es autista, pero ¿es discapacitado? ¿En qué? ¿En que no puede escuchar ruido? ¿En que las luces de las pantallas, del cine, del televisor, o si lo llevamos al centro, las grandes marcas luminosas le provocan fotofobia? Si un niño no se puede expresar a través del lenguaje, ¿es una discapacidad si se puede comunicar a través de señas o a través de gestos? Entonces, a veces Ian Moche dice, no sé por qué hablan de inclusión. ¿A dónde nos tienen que incluir? ¿En qué mundo? ¿Afuera de qué mundo estamos? ¿No será que tenemos que empezar a entender que todos vivimos en el mismo mundo y que no somos todos iguales y que no todos procesamos la información de la misma manera y que teniendo un poco de comprensión de estas cosas y un poco de empatía, no se trata de integrar, se trata de poder convivir todos dentro del mismo mundo? Y si yo soy maestra, en lugar de gritar, o en lugar de tocar un silbato, o en lugar de aplaudir las manos, a lo mejor puedo acordar con los alumnos que en lugar de aplaudir vamos a hacer así. Tan simple como eso. En lugar de tocar un silbato, podemos acordar con la clase que si yo levanto un cartel con semáforo rojo, todos se tienen que callar. Y no necesito estar gritando. Esa es una visión del autismo, pero hay otras. ¿Por qué? Porque el autismo también se estudió desde la nueva medicina germánica. El doctor Hammer también estudió el autismo. ¿Y qué es lo que encontró? Que en los cerebros de las personas con autismo, si se les hace una tomografía computada sin contraste, en todas aparecen dos focos de Hammer perfectamente identificables, uno en el lóbulo temporal derecho, de la mitad para atrás, y otro foco de Hammer en el lóbulo temporal izquierdo, de la mitad para adelante, ¿no? Eso salía en todas las tomografías de personas con autismo. Entonces, él empieza a hablar, de constelaciones cerebrales, porque todo conflicto que dispara un programa de supervivencia que nosotros llamamos enfermedad, lo primero que aparece es este foco de Hammer, que es como un espiralito, es como cuando uno tira una piedra en el agua y se empiezan a hacer círculos. Bueno, así se ve en una tomografía, como un espiralito. Y entonces él se pone a ver qué partes del cuerpo funcionan o qué parte del cuerpo se rige por estos lugares en donde están alojados estos dos focos de Hammer. Entonces se da cuenta
que, por ejemplo, el foco que está en el lóbulo temporal derecho, en la parte de atrás, tiene que ver con un conflicto de territorio. ¿Qué puede ser? Peligro en el territorio, enojo en el territorio. Es territorial. ¿Y a qué está vinculado? Está vinculado con la curvatura menor del estómago, con las vías biliares y con los conductos pancreáticos. Entonces, este foco de Hammer, cuando está activo, provoca dolor de estómago, provoca que la comida te caiga mal, puede provocar obstrucciones pancreáticas. Entonces, imagínate un nene que además de que le pasa lo que le pasa, está con estos dolores y con estos inconvenientes. Porque el órgano manifiesta el conflicto alojado en el cerebro. Y en el lóbulo temporal izquierdo hay un foco de Hammer, pero que tiene que ver con el miedo. Con el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos dos focos? Este peligro o este enojo en el territorio es como si estuviera conectado por un cable con el otro foco que tiene que ver con el miedo y que, digamos, controla lo que es la mucosa de la faringe y es el que regula la memoria. Y entonces es como que está en cortocircuito. Está en cortocircuito. ¿Qué es lo que voy a ir a buscar? ¿Qué es lo que voy a ir a buscar en un niño o en una persona que tiene autismo? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo algo vinculado al territorio, un enojo que a la vez le provocó miedo y le provocó pánico? Y acá es donde muchas veces nos tenemos que ir incluso hasta la etapa gestacional, a la etapa embrionaria. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque cuando decimos esto, hay mujeres que dicen, pero entonces la culpa es mía. No, la culpa no es tuya. A ver, si estando embarazada te atacaron, te pusieron un revólver en la cabeza, te robaron la cartera, te despojaron, es un conflicto de territorio, ¿no? Te despojaron de algo que era tuyo y sentiste pánico porque te podían matar. Todo eso, el bebé lo sintió y lo sintió todo junto, de una sola vez. Y ahí ya impactó. Y ahí ya impactó. Por ejemplo, hay una teoría que dice que el autismo aumentó a partir de las vacunas. Yo en ese tema no voy a entrar porque no tengo evidencia y porque no tengo un fundamento científico, pero lo que sí puedo decir es que si a un nene, a una nena, se lo llevaba a un sanatorio y veía venir a una señora vestida de blanco y de golpe la madre y el padre lo agarraban, no lo dejaban mover, y veía una jeringa así y le agarraban el brazo y le empezaban a pegar y lo clavaban, estaban invadiendo su territorio, no lo dejaban mover. Eso lo enojaba porque estaba tenso, porque no se podía mover, y aparte el miedo de ver una jeringa y que venían directo a pincharlo.
Por eso podría decirse que, sobre todo con el calendario vacunatorio acá en la Argentina, que desde que nacen hasta los 2 años se le ponen como 60 vacunas, no es tan ilógico pensar que después aparezca un autismo a los 2 años y medio. Porque está este cortocircuito. Enojo, peligro en el territorio, sumado a miedo frontal. ¿Se puede solucionar? ¿Se podría solucionar? A veces han pasado tantos años que es muy difícil revertir la situación, pero sí se puede mejorar. ¿Y cómo? Si la persona ya creció, si es un autista ya mayor de 18 años, se puede empezar a trabajar y empezar a investigar a dónde estuvo este miedo, a dónde estuvo este enojo, de quién era el enojo, por qué surgió. Y a medida que se va avanzando y se va trabajando, puede haber una mejora de los síntomas, entre comillas. Puede mejorar la comunicación, pueden mejorar las relaciones sociales, puede mejorar incluso el lenguaje, la forma de comunicarse, de vincularse. Esa es la mirada de la nueva medicina germánica, ¿no? Por otro lado, si nos ponemos a pensar, hay un autismo que muestra al niño como enojado, tenso, siempre como alerta, tenso. Si uno tiene que describir por la gestualidad y por el cuerpo, está tenso, está enojado. Y hay otro tipo de autismo que tiene que ver con la depresión. El niño está asustado, tiene miedo. ¿Y de qué depende esto? ¿De cuál de los dos conflictos es mayor? ¿De cuál de los dos focos de Hammer, cuál de los dos focos de Hammer es más grande? El conflicto es más intenso, el conflicto fue más estresante. Si fue más estresante el de enojo, es esta postura tensa, rígida, inflexible y que por cualquier cosita entra en crisis. Si el conflicto está más relacionado con el miedo frontal, el niño está depresivo y llora y tiene miedo y no tiene ganas de nada. También a lo mejor está quieto y haciendo movimientos o enfocado y concentrado en una actividad, pero no tiene esa tensión muscular que provoca el enojo. Hay otras miradas, como por ejemplo la de la genealogía, que dice que, por ejemplo, cuando en una familia hay un niño o una niña autista, nos está hablando, en función de la manifestación, digamos, del niño o de la niña, habría o estaría expresando, manifestando secretos ocultos. Por ejemplo, si el niño autista no habla y no se comunica, estaría mostrando al mundo que su clan guarda secretos, que hay cosas que no se dijeron, cosas que no se declararon, cosas que no se denunciaron. Si el problema es de contacto, porque a veces pasa que ni siquiera la madre los puede tocar, o a veces les tienen que avisar, te voy a tocar, te voy a abrazar, despacito, te voy a poner las manos en la espalda. Ese rechazo por el contacto, esa incomodidad por el contacto, podría estar hablando, según la genealogía,
de abusos dentro de la familia. Esta es otra mirada. En definitiva, es un tema que me sigue apasionando, que lo quiero seguir investigando, que cada uno le da la mirada que quiere, cada uno resonará con una mirada distinta, desde la genealogía, desde lo clínico, desde la nueva medicina germánica. Pero quisiera cerrar con esto, ¿no? No se trata de incluir a nadie, porque si yo incluyo, quiere decir que primero excluí. ¿Y quién soy yo para excluir a alguien que procesa la información diferente a mí? Quise hacer este vivo porque a lo mejor a veces estamos en un bar y vemos a un nene que se tira al piso y que patea y que llora, y lo primero que pensamos es, y la madre, qué caprichoso, pero yo ¿sabes cómo? Por ahí dicen, ¿sabes cómo le doy un bife? Eso a mí mi hijo no me lo hace. No sabemos si no es un nene que está en una crisis autista. Porque en el bar hay mucho ruido, mucha gente hablando, porque al mozo se le cayó un tenedor, porque escuchó cuando puso el vaso sobre la mesa. Ellos en todo momento están tratando de sostener su mundo equilibrado, su mundo en donde todo transcurre en armonía, todo es igual, como siempre lo mismo, uso zapatillas rojas, mi maestra se llama Marta. Y no entiendo por qué después del verano me pusieron a una maestra que se llama Inés. No, si mi maestra es Marta, ¿por qué? ¿Quién es esta Inés? Si empezamos a comprender cómo funciona esto de procesar de manera diferente las cosas, quizás en lugar de incluirlos o de integrarlos a ellos como se pretende, podríamos nosotros sumergirnos en su mundo, ¿no? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hay ciertas cosas con las cuales yo me identifico y a lo mejor por eso me gusta este tema. A veces digo en broma, estoy cada vez más autista. ¿Y con qué tiene que ver? Con hacer lo que siento y no hacer lo que no siento. Con que dentro de mi mundo y de mi casa yo entiendo mi orden, que para otro puede ser desorden. Y me encanta el silencio. Me molestan muchísimo los gritos, las peleas, los ruidos, los bocinazos. Yo, salvo que sea una cuestión de extrema necesidad, no piso el centro de Rosario. Quizás por eso lo puedo comprender mejor. Amo la quietud, amo el equilibrio. Eso es todo. Probablemente en algún momento siga hablando de esto. Una cosa que también es un dicho que a veces deja muy mal a las mamás es que, bueno, que esto es hereditario y que generalmente viene por parte de la madre. No hay base científica para afirmar eso. Porque nosotros tenemos un montón de cromosomas, tenemos genes de papá, de mamá. Por ejemplo, el cromosoma 15, si tiene una alteración, puede derivar en autismo. Si tiene otra alteración, puede derivar en el síndrome de Prader-Willi. ¿Cuál es la diferencia? Que al autismo le agregamos obesidad mórbida
y una necesidad desenfrenada por comer. Ese es el síndrome de Prader-Willi. Entonces, algo que está a nivel de cromosomas puede venir tanto de papá como de mamá. Son alteraciones. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Y lo que sí creo que debo reconocer y que admiro, yo siempre digo que cuando en una familia nace un niño con síndrome de Down o con autismo o con parálisis cerebral, es una familia que necesita del amor incondicional para ser la familia de esta criatura. Porque es 24/7 la atención, es 24/7 la atención, los 365 días del año. Y si vos, mamá, o vos, papá, hay momentos en donde no das más, querés dormir, querés silencio, porque a veces también te muerde o a veces también te pega, porque es la forma que tiene de defenderse del pánico que estás sintiendo. Nada, si el amor tuviera medida, probablemente el amor de estos papás y de estas mamás sea mucho más grande que el nuestro, en donde las cosas con nuestros hijos fueron mucho más fáciles. Así que bueno, espero que haya servido para que si el día de mañana vemos a un niño o a una niña entrar en una crisis, sepamos que lo mejor que podemos hacer es pedir silencio y esperar que se le pase. Su mamá sabe lo que hace. Y pedirle por favor a las que son maestras, yo sé que no hay presupuesto, si bien hay una ley, no hay presupuesto para solventar cursos y para solventar, digamos, una capacitación en cuanto a ser maestras de niños autistas, y aún sabiendo que no es fácil en un aula con 20 chicos tener que integrar a 2 o 3 niños con esta condición, pero al menos admitan que su mamá pueda estar presente las 4 horas de clase. Si la mamá está presente, va a poder contenerlo en una crisis, sabe lo que tiene que hacer y le alivia el trabajo a ustedes. Permitan que la mamá se quede. Aunque haya un reglamento, aunque la escuela tenga, permitan, si el niño o la niña no tiene acompañante terapéutico, permitan que la mamá se quede. Porque es la única que lo conoce y la única que lo puede sacar de una crisis. Sabe lo que tiene que hacer. Bueno, gracias por haberme acompañado. Un beso a Marilú, a Cirley, a Fabi, a Lore, a Mariano, a Franci, bueno, a los que se fueron uniendo a lo largo de la charla. Que les vaya bien.